El título del mensaje de hoy se llama Hijos por la fe en Cristo. Está basado en Gálatas 3:26. En el contexto del libro, el apóstol Pablo, les viene hablando a la gente a los Gálatas, ¿sí?, de Galacia. Les viene hablando en cuanto a lo que es la fe, la ley. Y bueno, les va aclarando que ellos no se sujeten se sometan a la ley, porque si no tienen que vivir por la ley, sino que ellos recibieron, las bondades de Dios por la fe en Cristo, ¿sí? Bien, para ser hijo de Dios se necesita fe en Cristo, ¿amén? Sí, para ser hijo de Dios se necesita fe. Cuando hablamos de fe, hablamos de una palabra que ya la habrán escuchado. Este no es un mensaje que tenga nada nuevo, revelador. Seguramente todo lo que escuchen ya lo habrán escuchado antes, pero siempre es bueno escuchar la palabra de Dios, ¿no? Siempre nos anima, nos levanta, nos fortalece. Cuando hablo de fe, hablo de la palabra hebrea emuná, que está relacionada a la fidelidad, a la fe, ¿sí?, a la verdad, que al mismo tiempo está relacionado a tres cosas, ¿sí?, que ya siempre repito, es creer, confiar y obedecer la palabra que es de Dios. ¿Amén? ¿Sí? La fe es como un título de propiedad, algo que ya tenemos, ¿no? ¿Amén? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Amén? Cuando leemos también la Biblia, eso también nos produce fe. ¿Amén? Diga amén, así no me deja solo. Bien, amén, gracias. Amén. Hay que nacer de nuevo. Amén. ¿Sí? Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu, ¿sí? Los hijos de Dios, los que tienen fe, han nacido de nuevo, han nacido del Espíritu. La fe es algo que hoy necesitamos más que nunca, ¿sí? Es algo que requerimos, esto de la fe, desarrollar la fe, expandir nuestra fe en Dios, nuestra fe en este Dios de la Biblia, en Jesucristo. Bien, crecer en la fe siempre tendría que ser algo más importante que muchas de las cosas que le damos tanta importancia en la vida. Crecer en la fe. A veces dedicamos más tiempo a otras cosas y a lo espiritual, a las cosas de la fe, lo dejamos en un segundo plano. Tenemos que enfocarnos más en lo espiritual, darle más prioridad a la fe en nuestra vida. ¿Amén? Debemos dedicar o sacar más tiempo a lo espiritual, porque de lo contrario, nuestra vida espiritual puede fracasar, puede caer. El apóstol Pedro, en la segunda carta, escribe algo muy bueno. Dice, se los voy a leer, no les pude pasar los versículos, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por este motivo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Sí? Acá nos está dando como un orden, como si fuera poniendo ladrillos. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, la base de todo es la fe. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Amén? O sea que lo primero que tenemos que tener es fe. Fe tenemos, o sea, es desarrollarla, es crecer en esta fe bíblica, ¿sí? Lamentablemente muchos, al no profundizar en la fe, vemos que se hunden rápidamente espiritualmente o son atrapadas por el mundo y sus tentaciones, ¿sí? ¿Cuántas personas arrancan muy bien, no reentusiasmadas con todo, y vemos que después se caen, no vienen más, se apartan? Es como que, ¿por qué? Porque no echaron raíces, no dedicaron tiempo suficiente a lo espiritual,
¿sí? Eso es lo que uno tiene que hacer cuando empieza. Todo el tiempo, ¿no? O sea, en toda la vida cristiana uno tiene que, o debería por lo menos, dedicar tiempo a lo espiritual para fortalecerse espiritualmente. Más cuando uno arranca, que es un neófito, es una persona que es como si fuera un bebé recién nacido, ¿no? Que necesita más alimento, más vitamina, más leche espiritual, ¿sí? Si no, la persona fracasa espiritualmente. Eso lo vemos diariamente. También el enemigo va a tratar de que esa persona vuelva para atrás, ¿no? Hay una lucha espiritual y las tinieblas también van a hacer lo suyo para que la persona vuelva, ¿no? A veces ponen cosas tan sutiles como por ahí un trabajo. Mirá, vas a ganar mucha plata, ¿no? A veces por ahí uno escucha personas que por ahí toman trabajos que le quitan, le roban el tiempo, ¿no? Para lo espiritual, para congregarse, para tener comunión con Dios. Y la persona después termina mal, termina apartada. Vuelve a su vida de pecado, porque no se ha fortalecido, no ha crecido, no ha podido desarrollar su fe. Las convicciones espirituales tienen que ser muy profundas en la vida de aquel que quiere, que está dispuesto a seguir a Jesús. Amén. Amén. La profundización en la palabra de Dios produce crecimiento, nos produce firmeza y una estabilidad en nuestra vida, una estabilidad espiritual, emocional. A veces uno desborda emocionalmente, le salen no ciertas cosas porque no ha tenido comunión con Dios, porque no le dedica tiempo a Dios, porque no ora, ¿no? Y a veces aflora esas cuestiones almáticas de la carne, ¿sí? Pueden aflorar, ¿no? En personas que también por ahí ya están hace tiempo caminando con Dios, andando con Dios. Por eso es importante poder detectar, reconocer estas cosas en nuestra vida y poder cambiarlas, ¿no? Amén. Bien, la palabra de Dios nos alienta a la comunión con Dios, ¿sí? Nos produce esa fe, esas fuerzas para guardar la palabra de Dios. Mire, la calidad del discípulo, del que siga a Cristo, va a depender de cuánto la palabra entre en usted, la crea y la ponga en práctica. Se lo repito. La calidad del discípulo, del seguidor de Cristo, va a depender de cuánto la palabra entre en usted, la crea y la ponga en práctica, ¿sí? Cuanto más la pone en práctica, más la va a arraigar, ¿no? ¿Sí? Hoy por ahí en la iglesia encontramos muchas personas que son flojas espiritualmente. A veces encontramos personas, voy a decir algún término medio feo, ¿no? Fuerte más que feo. Como lisiados o discapacitados espiritualmente, ¿no? Siempre dependen de otros, siempre como que no avanzan y crecen y viven de la fe de otro, de que piden oración y siempre, bueno, están siempre dependiendo de otros, ¿no? No podemos ser siempre lisiados espiritualmente, siempre discapacitados espiritualmente. Tenemos que empezar a avanzar, a crecer, allá a depender más de Dios. La dependencia, la confianza en Dios es una señal de crecimiento. Amén. Esto lo tenemos que tener la palabra incorporada, ¿sí? La palabra tiene que entrar en nosotros. Dejemos que la palabra entre, que la palabra haga raíz, gracias. Ahí está, muy bien. Haga raíz, se instale en nosotros, ¿sí? Eso va a hacer que nosotros podamos tener una vida abundante, ¿sí? Ser discípulo de Jesús demanda mucho a nosotros. Amén, demanda muchísimo. No todos están dispuestos a muchas cosas, a cambiar muchas cosas. A nosotros a veces luchamos con ciertas cosas que a veces como que nos desanimamos, como que vemos que parece que no las podemos cambiar o vencer, ¿no? Pero todo podemos vencerlo en Cristo, ¿no? Todo lo podemos en Cristo, que Él nos da las fuerzas. Hemos nacido de Él, así que Él nos ha dado todas las armas espirituales, todos los recursos, las herramientas para que podamos crecer, para que podamos cambiar, para que podamos ser como Jesucristo, para que no nos quedemos en el camino. Amén. Tenemos que avanzar diariamente, ¿sí? Aunque sea un poquito, ¿sí? Ver en esas cosas, poder avanzar, ¿sí? Encontrar tiempo para tener comunión con Dios. Dios nos ha puesto en una relación. Amén. La condición de hijo de Dios es algo que nosotros podemos perder, ¿sí? O sea, a veces uno se ha enseñado en la iglesia que
bueno, ya sos hijo de Dios, hiciste la oración de fe y ya está, ¿no? Nos quedamos acá. Pero en realidad eso es algo que tenemos que cultivar diariamente, porque si usted elige no seguir a Cristo y vuelve para atrás, inmediatamente esa condición se pierde y se convierte en hijo de las tinieblas, ¿no? Es duro, pero es así. No. ¿Sí? Hay dos aspectos de la fe de los cuales quiero hablar. El primer aspecto es lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros es lo que obtuvimos, ¿sí? Digamos, yo puedo mencionar algunas cosas: salvación, perdón de pecados, reconciliación con Dios, o sea, paz con Dios, sanidad física del alma, liberación de los poderes de las tinieblas. Son estas cosas, es lo que Cristo ya ha logrado, ¿no? Digamos, en la cruz, cuando Él dio su vida, ¿sí? El Salmo 103, mencionando estas bondades de Dios, dice en el versículo del 3 al 5, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sí? Esto es muy lindo, ¿no? O sea, es lo que acá el salmista está expresando, algo que Cristo ha conseguido para nosotros, ha ganado para nosotros, ¿no? Amén. Todas estas cosas se reciben creyendo por la fe de Dios en la palabra. Amén. Son importantes, son necesarias, ¿sí? Es importante que el Hijo de Dios tenga libertad espiritual, que sea libre del pecado, de los poderes de las tinieblas. Es importante aprender cómo recibirlas y ministrarlas también a otros, ¿no? Estamos también para ministrar a otros. Hay mucha gente con necesidad, con diferentes tipos de necesidad a quien alcanzar, a veces dentro de la iglesia o del ambiente evangélico. Amén. Necesitamos ejercer fe para llegar a la gente, ¿sí? Necesitamos creer en la palabra para llegar a la gente. Amén. Si no hay un desarrollo de fe en nosotros, ¿cómo podemos alcanzar a otros? ¿Sí? Si no tenemos una vida íntegra, una vida en santidad, una vida en luz, y es medio difícil que otro quiera ser cristiano, ¿no? Nadie va a querer ser cristiano si ve algo feo, ¿no? Hoy en día la gente nos observa mucho, nos ve. Tenemos que evangelizarlos, ganarlos para el Señor, ¿sí? No ganamos gente para nosotros, para la iglesia, para que sean nuestros, sino los ganamos para que sean del Señor. El Señor es el dueño de las almas. Amén. Mire, la compasión por los perdidos es el primer paso para compartir el Evangelio, ¿sí? Cuando uno entiende lo que Cristo hizo por uno y es agradecido, ahí es donde empieza el deseo de querer alcanzar y ganar a otros. Y la compasión, el ver que el otro está perdido, que no tiene a Dios, que está en un camino de perdición, ¿sí? A veces las personas tienen que llegar a un punto muy bajo en su vida para que uno pueda darles la palabra, ¿no? Porque cuando tienen todo es como que miran así, pero cuando les falta empiezan a mirar para el cielo, ¿no? Empiezan a ver para arriba. Pero bueno, las personas tienen su tiempo, ¿no? También para llegar a Dios. Uno tiene que compartir la palabra, hacerles bien, mostrarles a Cristo, y después las personas a su tiempo se van a conocer. Mira, yo estuve orando por mis padres un montón, y la semana pasada se bautizaron, así que, ¿y se convirtieron ellos? Bueno, de a poco, ¿no? Se van convirtiendo, son re duros, pero bueno, eso es otro tema. Pero, o sea, para Dios no hay gente dura. O sea, si usted persevera, va a ver convertida a las personas, ¿sí? Yo estoy contento porque por lo menos están en una iglesia donde son atendidos, hay buenos hermanos, o sea, están bien en el lugar donde están, ¿no? Pero bueno, ya dieron un paso de fe, es importante. Ahora, bueno, hay que orar por ellos para que sigan firmes, se pongan firmes, crezcan espiritualmente. Sí, la tarea a veces no es fácil, sí, la tarea de la iglesia, la tarea de evangelizar, discipular, es una tarea ardua, ¿no? A veces no es fácil, lleva tiempo, dedicación a las personas. La gente a veces no cree con tanta facilidad, ¿sí? Desconfía, ¿no? Porque hoy por hoy hay una mezcla muy grande entre la verdad y la mentira. Vemos
que a veces hay gente que predica un evangelio para sacar provecho de otros, pero en realidad no le interesa a la gente ni que esa gente se salve ni que siga a Cristo, sino que simplemente quieren aprovecharse las personas, ¿no? Tenemos que enseñar la palabra a otros, ¿no? Guardarla y enseñarla a otros, dar la palabra a otros, ¿no? Amén. Si nosotros estamos bien plantados, bien arraigados, podemos dar la palabra con más facilidad, ¿sí? Capacitar a las personas. ¿Sí? El Señor nos dijo en Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Tenemos que, acá el Señor nos manda que, nos envía que hagamos discípulos, ¿sí? Y que guarden todas las cosas, no algunas cosas, ¿no? Hoy algunos guardan algunas cosas, acá dice guarden todas las cosas, ¿no? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor nos prometió respaldarnos, ¿no? Amén. Hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? A través de los evangelios vemos cómo Jesús iba y va ministrando, como va enseñando, dando la palabra, ¿sí? Como Él dio el ejemplo de cómo hacer las cosas, ¿sí? El ministerio de Jesús es el ministerio a través de los 3 años y medio más completo, ¿no? Como vemos cómo Jesús hacía todas las cosas, ¿no? Enseñaba, discipulaba, sanaba, liberaba, ¿no? Es maravilloso leer los evangelios, ¿no? Y ver las cosas como Jesús las hacía, ¿no? Uno se apasiona cuando lee los evangelios, ¿no? El segundo punto, el cual quiero hablarles, bueno, que ya vengo hablando, es la responsabilidad de nosotros como cristianos. Ya mencioné algunas cosas. Como discípulo o seguidor de Cristo, fiel seguidor de Cristo, nosotros nos va a costar mucho. Dice la palabra que dice que el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. ¿Amén? No escuché ningún amén acá. Me parece que no es muy linda esa palabra, ¿no? Mejor digo, va a recibir muchas bendiciones. Ahí sí, amén. Ahí. No, va a recibir. Y sí, porque ¿qué pasa? Cuando uno muchas veces se pone firme en ciertas convicciones, en ciertos ámbitos, a veces las personas te pueden agredir o atacar o ponerse en contra, ¿no? Porque uno no participa de ciertas cosas que sabe que a Dios no le agrada. Y a veces la gente se pone mal. A mí me ha pasado, me han tocado algunos, cada uno, digo, me tocó que re agresivo, ¿no? Digo, ¿pero qué te dice? No te dice nada, ¿no? Y por ahí porque uno le compartía la palabra y le mostraba algo diferente, la persona se ponía, bueno, para mí ya estaban endemoniados, ¿no? Tenían algunos bichos adentro, pero ahora, después viendo para atrás, ¿no? Pero a veces las personas se ponen así, ¿no? Hay personas que seguramente por ahí, por ser cristiano y por darse un buen testimonio, por hacer las cosas correctas, lo va a aplaudir o lo va a decir que bueno y le va a dar una palmada en la espalda, ¿no? Pero a veces son los menos, eso igual lo importante es lo que uno haga sea correcto delante de Dios, ¿no? Más allá de todo, ¿no? Aunque uno no le alabe, no le diga nada, lo importante es estar en paz con Dios, ¿no? Bien, el cristiano responsable es el que lucha diariamente, ¿no? Hay una lucha que tenemos diariamente, espiritualmente, y tenemos que usar la palabra en todo tiempo, ¿sí? Por eso ya tanto hincapié hago en memorizar la palabra, en utilizar la palabra, porque eso es lo que nos ayuda a poder vencer en muchas cosas, ¿no? A poder estar firme, a poder salir de ciertas situaciones que a veces son complicadas, ¿sí? Si usted es cristiano, no está solo. Amén. Cristo está con usted, vive en usted. Él se mudó dentro de usted, el cielo se mudó dentro suyo. Miren, ¿sí? 1/3 de usted es Espíritu Santo. Dice que la palabra que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, se amalgama y se hace uno. O sea que 1/3 de usted es Espíritu Santo. Diga conmigo, 1/3 mío es Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? No es mucho eso, ¿no? Es un montón, ¿o no? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, para irnos con Cristo tenemos que caminar con Él, ¿sí? Dios nos puso en una relación con Cristo, como dice Adrián, siempre repite, me acuerdo. Dios nos puso en una relación, una comunión con Dios, con Cristo.
Amén. Vemos, por ejemplo, en la Biblia algunos personajes, por ejemplo, Enoc. Enoc, ¿quién era Enoc? ¿No? Que la Biblia lo menciona por ahí 2 o 3 veces, pero dice esta persona, el loco Enoc, yo le digo, por decir, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó con Dios, ¿no? Y en Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, o sea que Enoc anduvo con Dios. Yo pienso que desapareció tipo Elías. Por ahí dice que se lo llevó Dios porque se murió. No aclara mucho, no da mucha información, ¿no? Pero bueno, él anduvo con Dios, dice, y Dios se lo llevó. Así tenemos que nosotros andar, dice. Dice, si nosotros queremos alcanzar promesas, o sea, la promesa de esta vida eterna, de la salvación, de recibir completo, tenemos que andar con Dios, ¿sí? Muchos a veces no alcanzan promesas de Dios porque no perseveran, ¿sí? Jesús dejó una promesa muy linda acá, que dice en San Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿sí? O sea, debemos permanecer en Cristo, ¿sí? Esto permanecer, a mí me gusta mucho la palabra esta permanecer, ¿no? Como es como quedarse en ese, es tomar una decisión de calidad de estar en un lugar, de no moverse, de avanzar, ¿sí? De perseverar, a veces también podría decir la palabra, ¿no? De perseverar en Cristo, ¿no? Y tenemos que perseverar en las cosas que hemos aprendido de Dios, que hemos aprendido de otros, que hemos aprendido leyendo la palabra, ¿sí? A veces hay personas que les cuesta tanto las cuestiones tan básicas por ahí, a veces como congregarse o por ahí, cosas tan chiquitas, ¿no? Pero nosotros tenemos que perseverar en estas cosas, ¿sí? Tenemos que guardar la palabra, caminar en Cristo. Usted ya es luz y sal, ¿sí? Cuando usted recibió a Cristo, ya es luz y sal. No tiene que pedirle a Dios que lo haga luz y sal. Ya lo es. El Señor le dijo, ustedes ya son luz y ya son sal de este mundo. Así que bueno, iluminemos a Cristo. Amén. Bien. La vida en abundancia en Cristo Cristo no vino para prometernos riqueza, ni bienes, ni fama, ¿no? Algunos deben pensar que Dios quiere que uno sea una estrella y no. La vida abundante es una vida espiritual, una vida de comunión con Dios, una vida de experimentar a Cristo en su interior, de tener ríos de agua viva, ¿sí? Dice, el que cree en mí brotarán ríos de agua viva. O sea que usted cuando entra en esta relación con Dios, usted puede experimentar a Dios. Amén. Usted puede experimentar esos ríos de agua viva. La presencia, en realidad los ríos de agua viva, ¿qué es? La presencia del Espíritu Santo en usted. Sí, a veces uno no, vamos a decir la verdad, a veces uno muchas veces ora y no siente nada, pero por fe se mueve. Amén. No sentimos siempre la presencia de Dios, pero creemos por fe que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y habita, ¿sí? Así que cuando ores y no siente la presencia de Dios, no se desanime, Dios sigue estando con usted, ¿sí? Crea la palabra, amén, ¿sí? Bien, a veces la alegría del Señor es algo sobrenatural, el gozo del Señor, ¿no? ¿Cuántos a veces uno experimenta esa alegría, ese gozo del Señor que a veces es indescriptible, ¿no? Uno tiene esa alegría que parece que no sé, que hubiera tomado alguna bebida alcohólica que lo alegra, ¿no? Pero es el Señor, es Cristo, ¿sí? Bien, Dios no quiere que usted se pierda, ¿sí? Sino que venza en todas las cosas espiritualmente, ¿sí? Pero se necesita fe para vencer, ¿sí? Y los que vencen, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Nosotros somos los que estamos destinados a vencer espiritualmente, ¿sí? Y necesitamos fe para que la palabra, o sea, lo que está escrito, se convierta en algo experimental, en algo que podamos experimentar. Muchas veces lo que pasa es que uno lee la palabra y tal vez no experimenta lo que dice la palabra, ¿no? Pero ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la fe y ahí es donde tenemos que, la fe nuestra tiene que hacer que lo que está escrito se vuelva algo experimental. Amén. Dice en Primera de Juan, hablando de la victoria que tenemos en Cristo, dice en Primera de Juan 5, del 4 al 5, dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Ahora, para que esto se haga realidad en su vida necesita fe, ¿sí? Para que esta escritura, como cualquier otra, se haga parte, ¿sí? Usted tiene que apropiársela por fe y vivirla, ¿sí? Amén. ¿Me sigue, no, lo que digo? ¿Sí? No digo porque por ahí estoy hablando. Bueno, bien. Otra de las cosas que quiero mencionar es que muchas veces el guardar la palabra está relacionado a la bendición, ¿sí? Dice el Salmo 103, en el versículo 17 y 18, dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. No dice sobre los nietos, sobre los primos, sino sobre los hijos. Amén. No es para los primos, los nietos, ¿no? Sino para los hijos. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Miren, escuche atentamente, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea que la misericordia de Jehová es para los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Si usted quiere bendición de Dios en su vida, tiene que guardar el pacto y acordarse de poner en práctica los mandamientos. Amén. Bien, el experimentar a Dios es la bendición más grande que usted puede tener en su vida. Tener el Espíritu Santo en usted es lo más grande que puede tener. Miren, no hay bien o riqueza o algo que se pueda comparar a eso. Hay gente que tiene todo y no es feliz, no es alegre, vive en angustia, con su familia en problemas, endeudado, con mil y un problemas, ¿sí? Pero si usted tiene a Cristo, tiene todo. ¿Amén? Tiene todo. El que tiene a Cristo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Así que retengamos a Cristo, no, no pierda a Cristo. Amén. Bien, lo más importante es la vida eterna. Si no descuidemos esto, ¿sí? Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Primera de Juan 2:25. ¿Sí? Esta promesa es para los hijos de Dios, para nosotros que somos hijos de Dios. Amén. Permanezcamos en Él para seguir siendo hijos de Dios. Dios les bendiga. Qué bueno que Dios nos ha hablado y nos habla de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? Y nos sigue hablando cada día. Hoy es un día, como ya tenemos hecho costumbre, de recordar lo que el Señor dejó mencionado, su muerte, su sacrificio, su entrega por nosotros. Y yo mientras escuchaba a Fede trataba de meditar también en todo lo, como decía Fede, en todo lo que Dios hizo por nosotros. Y Jesús murió por nosotros y entregó su cuerpo en sacrificio vivo. Y yo meditaba esto, digo, la muerte de Jesús no fue una muerte común. Él no murió de una muerte natural como decimos normalmente, ¿no? Los médicos, cuando tiene un paro cardíaco o una muerte cerebral. Él tuvo una muerte diferente, no sé cómo expresarlo. Él tuvo que poner su cuerpo para ser molido y tuvo que derramar su sangre, ¿no? Tiene esa particularidad. Ahora, esa muerte de Jesús afectó a muchas áreas de nuestra vida. No sé si la palabra afectar alcanza, implicó, ejerció esa gracia y esa virtud en amor a nosotros, ¿no? Algo de eso dice Pablo en Colosenses 1:21, dice: y vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos, en nuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con el Padre, ¿no? En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza.
3 versículos que tienen una profundidad que estaríamos un buen rato para compartir todo esto, pero dice que Dios nos hizo, en su muerte, nos hizo uno con Él, con su cuerpo. Cuando Él moría, nosotros moríamos con Él, nos hizo parte de su cuerpo, dice, y de su muerte. Y nos dice, ¿para qué? No porque sí nomás, dice, para presentarnos santos y sin manchas delante de Dios. Quiere decir que un día Jesús nos va a presentar delante del Padre y Él nos quiere presentar santos y sin manchas delante de Él. No nos va a presentar así nomás. Por eso que nos hizo parte de su muerte, ¿no? Pero esto ocurre si permanecemos, dice, fundados y firmes en la fe, en creerle a Él, en creer lo que Él es y lo que Él dice. Y la esperanza, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tenemos que permanecer firmes para que Jesús nos pueda presentar. Y eso ocurrió todo a través de esto, de lo que recordamos, de su muerte, que Él tuvo que entregar su cuerpo, molido por nosotros, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Padre eterno, gracias por este amor que es tan amplio, tan profundo, que no nos alcanza una reflexión, un tiempo para expresar todo lo que implicó tu gracia por nosotros, Señor. Y en esta hora recordamos tu muerte, tu sacrificio, tu amor, tu entrega por nosotros. Señor, queremos compartir el pan, agradecidos en el nombre de Jesús por tu muerte. Amén. Tenga el pan en su mano, así participamos todos juntos. Al comer el pan, te alabo, Señor. Al beber la copa, te adoro, Señor. Y la vida te ofrezco como lo hiciste por mí. Recordamos tu obra en la cruz. Recordamos el pacto de tu amor. Recordamos y te adoramos, Dios. Les animo a comer un pedacito de pan ahora y cuando terminamos el culto puede compartir con algún hermano que esté cerquita. Ahora, no todos, si no hacemos mucho movimiento, pero participemos, hermano. Y si alguien quiere llevar a alguien para la cena, lleve su pan también. Participemos. Recordamos tu obra en la cruz. Recordamos
No hay Jesús sin sacrificio, el reconocimiento del sacrificio. No hay Jesús sin el reconocimiento de su sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Dice en Levíticos capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Aquí está hablando de la importancia de la sangre que tiene vida. En la sangre está la vida. Está diciendo que hay una expiación. Eso significa cubrir. Cuando Cristo presenta su sangre delante del altar de Dios, nos cubre. Es una expiación para cada uno de nosotros. Es la vida de Cristo que presenta delante de Dios para perdón de nuestros pecados. En Génesis capítulo 4, versículo 10, cuando Abel y Caín presentan la ofrenda al Señor, todos conocemos la historia que Caín se lo lleva a dar un paseo a Abel y lo mata. Pero dice la palabra escrita que Dios le pregunta a él, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero Dios sabía lo que había pasado porque le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene voz. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que pedía Abel con su sangre que clamaba a Dios? Porque hablaba la sangre. Y sigue hablando hoy la sangre a través de Cristo. Lo que Abel pedía era justicia a Dios y era venganza por lo que le había pasado. Pero la sangre de Cristo delante del altar lo que le dice a Dios es expiación, redención, remisión para el perdón de los pecados nuestros. La sangre de Cristo sigue hablando delante del Señor, dice Pablo en el libro de Hebreos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La voz de la sangre de Cristo delante de Dios es para remisión de nuestros pecados, para perdón, para expiación, nos cubre, nos limpia, nos sana, nos da vida cuando participemos de la sangre de Cristo. Importante para todos aquellos que seguimos a Cristo, que queremos fe, es participar del cuerpo y de la sangre de Cristo que nos da vida espiritual. Amén. Señor, gracias por tu sangre rociada, derramada delante del altar de Dios. Bendecimos esta copa, Señor, y hacemos memoria de ti, Señor. Recordamos nuevamente tu muerte en la cruz por cada uno de nosotros y de los beneficios que recibimos sin merecer ninguno, sabiendo, Señor, que participando de esto, Señor, tenemos comunión entre nosotros y tenemos comunión contigo, comunión con el pueblo, con los hermanos y también contigo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, bendecimos esta copa y este vino y vamos a participar en el nombre del amado Hijo de nuestro Señor Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La sangre que Jesús vertió en el Calvario, la sangre que me da la fuerza de
fuerza día a día, jamás perderá poder. Participemos, hermanos. Por la cruz, aleluya, Aleluya, por la sangre que vertió. Amén. Gracias, Señor, porque una vez más pudimos participar y hacer memoria todos juntos de la muerte de Cristo. Y que participar del pan y del vino, de su cuerpo y de su sangre, nos aumente en la fe, nos da esa vitalidad espiritual para seguir permaneciendo en el camino y no desfallecer aún cuando pasen los años y las circunstancias, aunque se levanten enemigos contra nosotros y el mundo se derrumbe, nuestra fe siga intachable y firme. Amén. Aleluya. El Señor te bendiga.